Muchas gracias, Alejandro. Agradezco la invitación a estar con ustedes el día de hoy y pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes, ¿no? Se preguntarán qué hago aquí, pero eh, me pidió Alejandro que hablara con ustedes un poco sobre esto de lo que oímos en los medios de educación híbrida. Y independientemente del rol que tenga cualquier universitaria y universitario en nuestra institución, pues es importante que todos estemos más o menos en esta, como en la misma frecuencia, por llamarle de alguna manera. Entonces, la presentación se la voy a dejar a Alejandro para que después la comparta con ustedes si la quieren revisar luego con más calma. Ahora que seguramente han tocado este tema, ¿no? La cuestión de la educación física, los deportes y esta separación artificial que luego hacemos de las actividades físicas, de las actividades puramente intelectuales del desarrollo de un profesional, que deberían de ir más integradas, pues me traen a esto que se ve en la diapositiva, ¿no? De el tremendo golpe que ha implicado la pandemia para ello. Y aquí está aprendiendo la teoría. Y estas clases de natación en línea, cuando empezó esto el año pasado, tengo unos mellizos de 10 años que pues ya se aventaron todo el quinto año en casa y tuvieron algunas clases de natación y todas las de educación física las tienen en línea. Y es interesante ver lo que al principio se veía pues raro o hasta ridículo, motivo de memes como el que está en la diapositiva. Actualmente, pues le han encontrado la manera, muchos educadores de educación física, para hacer actividades que involucren a los estudiantes. No sé si en sus equipos hay algunos que sean profesores, pero les pido que se pongan en en los zapatos de una profesora o profesor de la UNAM que regresa después de vacaciones de verano y que ha escuchado, porque en todos los noticieros y cuando declaran las autoridades lo comentan, que regresaremos a las aulas y aplicaremos un modelo nuevo de educación híbrida. Y esto les genera ansiedad. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues pueden nada más seguir las indicaciones de las autoridades cuando éstas lleguen, pedir consejo a sus compañeras, tomar algún curso de educación híbrida de lo que hay mucho en la red, algún curso en línea o algún video de YouTube, o preguntarle pues a sus colegas. Pueden leer algo sobre el tema. Afortunadamente ahora tenemos, todos los que trabajamos en la UNAM tenemos acceso a uno de los grandes tesoros que tenemos, que es la biblioteca digital. Nadie tiene una biblioteca digital como nosotros en Latinoamérica. Y la otra es pues nada más adoptar una actitud de expectativa y ver cómo se van acomodando las cosas. Ya ven que este virus está jugando un ajedrez tetradimensional con nosotros y va adelantado con todas las jugadas de la sociedad, incluyendo la vacunación. El, Aquí está. En la universidad tenemos muchos retos. Y no es de ustedes desconocido, esto es de un medio de circulación nacional hace 3 años, pues como muchos de nuestros espacios físicos están saturados. En esta nota se comentaba que algunos estudiantes se tenían que sentar en el suelo para asistir a clase. Y tenemos esta enorme presión social y gubernamental de ampliar la matrícula eh, con los mismos espacios físicos y en una política de gran austeridad. Entonces esto complica todo y el virus pues vino a, seguramente ya lo comentaron en la sesión previa, el virus vino a trastocar todo lo que vivíamos en nuestras vidas personales y en nuestro trabajo, sea cual fuere, entrenador, coach, director, profesor. Y ahora las aulas pues han estado como esta, acumulando polvo y telarañas, y también las albercas, los espacios de educación física. No, ignoro si en estos días se ha abierto algo el acceso a estas instalaciones de la universidad tan ansiadas por los estudiantes, porque para la mayor parte de ellos es el único lugar donde pueden tener este tipo de actividades. Estas se las pongo porque esto fue en marzo del 2020. Fue la primera clase en Zoom
que tuve con los alumnos de la maestría en educación, y ahí casi todos son médicos, médicas, especialistas de diversos tipos. Yo nada más les pido que vean las caras de las gentes. Vean las caras, el muchacho que esté en medio de lentes, por cierto, les pedí autorización para presentar esta imagen. Vean el rostro de los colegas, ¿no? La tristeza, la ansiedad, la incertidumbre, y me doy risa a mí mismo tomándole una foto con el celular a la pantalla en lugar de hacer una captura de pantalla de Zoom en la que ahora ya todos nos convertimos en expertos. Y vean en junio, ahora hace unos días que terminamos el curso, el cambio en las expresiones, en los rostros, aprendimos muchas cosas dejamos de aprender, pero de una u otra manera la resiliencia se impuso, y si bien hubo pérdidas de amistades, familiares y muchos colegas, al final del día tenemos que salir adelante porque pues, forma parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y ustedes como profesionales del deporte, que siempre tienen esa enorme chispa de seguir avanzando y de no darse por vencidos, creo que son parte del ejemplo social que tenemos que dar. Y aquí está una de las notas, ¿no? La UNAM regresará a clases en agosto de forma gradual y escalonada. Aquí la clave está en forma gradual, escalonada y ordenada, porque como ya comentamos, el virus sigue dando sorpresas, y sinceramente el mes de agosto, en términos del comportamiento del virus y la pandemia y el avance de la vacunación en nuestro país, pues tienen un gran signo de interrogación. Entonces, tenemos que prepararnos para esto. Y aquí, pues es un ejemplo de lo que está ocurriendo en algunos otros países, de esto que le llaman educación híbrida. Ustedes ven al profesor que tiene dispositivos, los estudiantes que están físicamente en el aula, que también tienen dispositivos, pero hay varios estudiantes y ayudantes de profesor que están, como pueden ver en la pared, en su casa conectándose con alguna herramienta de videoconferencia. Y algunos están en grupo, como el cuadro de en medio de la pantalla, que están en otro lugar físico, pero varias personas juntas. Y entonces esto puede ser de que, pues yo ya me vi, ¿no? Yo veo muy difícil que en nuestro país podamos tener esto por las cosas que les comentaré en los siguientes minutos. Y en términos de educación física híbrida, con el profesor en un lugar, estudiantes en persona en un lugar y otros estudiantes remotos, pues les pido que hagan el ejercicio mental que vamos a hacer en el transcurso de la conferencia, de imaginarse cómo le van a hacer o cómo se le puede hacer. Y uno de los grandes retos que tenemos es que la tecnología siempre va muy adelantada de la educación. La educación tendemos a ser muy conservadores, a seguir haciendo las cosas de cómo enseñamos, cómo evaluamos, de una manera bastante tradicional, por usos y costumbres, lo que sentimos que funciona, y la tecnología avanza a pasos sinceramente agigantados. Lo que tenemos ahorita de habilidad de videoconferencia, como lo que estamos haciendo en este momento, hace 5 o 10 años era casi impensable para la gente poderlo hacer, y ahora lo tomamos como parte de nuestras rutinas diarias. Quisiera hablar unos minutos de 3 palabras, que son modalidad, moda y modelo. Yo creo que es importante porque al estar, no somos una empresa privada, obviamente, somos una institución pública de educación, que las acciones que toma debe de verlas desde la perspectiva académica realista. Y acostumbrarnos a usar un lenguaje que nos facilite tener este modelo mental compartido, palabras elegantes de estar en la misma frecuencia mental, para saber de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas. Todos ustedes tienen familiares, muchos de ustedes tienen hijos, sobrinos, nietos, que están viviendo la educación, y que ahorita las escuelas públicas y privadas ya están haciendo lo que pueden para regresar, ¿no? Entonces, la modalidad, del punto que quiero hacer con esta diapositiva,
es que desafortunadamente se ha convertido en una especie de dicotomía falsa, es decir, como si fueran dos polos opuestos que se contraponen y que son adversariales, es decir, se enfrentan uno con otro. Y como diré en las siguientes diapositivas, yo creo que esto es una modalidad, una dicotomía falsa, y lo único que hace es hacer que la gente diga, yo no quiero educación en línea porque no sirve, porque no me gustó, porque no aprendí nada, en lugar de ver las bondades que tiene esta cuestión para integrarla con lo que hacemos. Entonces, reitero, se ha convertido en una especie de lucha de los que están a favor y en contra. El F2F quiere decir face to face, es el término que se usa en la literatura académica internacional para hablar de la educación que nosotros llamamos presencial, donde está un agente, una persona, en el mismo espacio físico que los estudiantes. Entonces, les propongo ver la modalidad como la forma en que se entrega la información, la forma en que se comparte, como dice en la diapositiva, ¿no? Y esto es algo como un espectro, como un continuo, que no tiene límites fijos y que va desde un extremo, el extremo izquierdo, que es las actividades totalmente cara a cara, sin nada de tecnología, como con mucha frecuencia puede ocurrir, pues, qué sé yo, en una clase de gimnasia, ¿no? O en una clase de natación. Pero puede haber, moviéndose a la derecha, algún apoyo tecnológico. Por ejemplo, podríamos visualizar un escenario de karate, un escenario de lucha libre, de levantamiento de pesas, en el cual las personas tengan algún dispositivo usable que les registre la frecuencia cardíaca. Entonces, y empieza a meterse la tecnología en lo que pueden hacer en términos educativos. Y conforme se mueven más a la derecha, entra una cosa que se llama aula invertida, que quiere decir hacer las actividades de lectura, de ver videos, de revisar material antes de la clase y dedicar el valiosísimo de oro espacio físico en el que estamos juntos para discutir las cosas más importantes, resolver problemas, aclarar dudas, en lugar de nada más dar la clase. Sí está demostrado que el puro dar la clase se puede sustituir perfectamente con un video. Y después, conforme se migra al lado derecho de este continuo, hay una parte donde el 100% es tecnología, que es totalmente a distancia, lo que hemos vivido gran parte del último año y meses. Entonces, reitero, modalidad es diferente de modelo. Modalidad es la vía de entrega. Entonces es más correcto hablar de modalidad cara a cara, modalidad en línea o modalidad mixta o híbrida. Esta doctora es una profesora de ciencias de la computación de la Universidad de Stanford. Es una de las grandes pioneras en educación masiva en línea. Y el año pasado en la reunión anual de Coursera nos comentaba el, que la educación a distancia comienza en la tercera fila, haciendo broma de que como estábamos antes, cuando todos estábamos en un aula, está uno en esta falsa ilusión de que todo mundo está totalmente enfocado en lo que dice el profesor, que todo mundo está 100% atento a cada palabra, a cada concepto, a cada diapositiva, a cada cosa que se pone en el pizarrón, cuando la realidad es que muchos de los estudiantes, y acuérdense ustedes cuando vivieron su época de estudiante, pues podrás tener la vista fija en el pizarrón, pero la mente la puedes tener en otro lado. Y en educación en línea es fascinante cómo el fenómeno de las filas desaparece porque todos estamos en primera fila. Ahorita, si estuviéramos en un auditorio, algunos de ustedes estarían sentados hasta atrás, otros adelante, otros en medio. Pero ahorita todos están en primera fila y me están viendo de cerca o no me están viendo, si tienen apagada la pantalla. En fin, es para reflexionar, pues, lo que hacemos en educación a distancia. Y el año pasado, la UNESCO, vean, esto es de abril,
nos dijo que teníamos que anticipar de larga duración, nunca nos imaginamos que iba a ser tan larga, evaluar más formativamente en lugar de tantos exámenes estrictos, documentar lo que hacemos. Esto es muy importante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han hecho una enorme cantidad de cosas para sacar adelante a sus colegas, a sus estudiantes, a los deportistas que requieren estar, para competir en cuestiones de alto rendimiento, requieren no aflojar. ¿Me entiendes? Una prima mía era nadadora de alto nivel y pues, todos los días se levantaba a las 4 de la madrugada, nadaba 10, 15 kilómetros diarios y requiere mucha dedicación. Y en este año tan complicado, seguramente armaron muchas estrategias que algunas funcionaron y otras no. Y nada más puntualizar la parte de abajo de la diapositiva, que tenemos que utilizar más herramientas. Hablan de esta palabra que se oye medio fea, de hibridación y de aprender en todos lados, ubicuamente. Y reflexionar sobre cómo enseñamos y cómo aprendemos. Entonces, recuerden, modalidad es la vía de intercambio, cara a cara, en línea o mixta en alguna combinación. Y pues estamos en una universidad y yo creo que debemos de usar lenguaje académico, por lo menos cuando nos comunicamos al interior de nuestra institución, ¿no? Estos son los significados de la palabra modelo. Sé que algunos de ustedes van a decir modelo, bueno, es una marca de cerveza, modelo es alguien que sale en la pasarela para enseñar alguna nueva moda, pero aquí me quisiera referir a modelo sobre todo a la definición 4 de la Real Academia, que es un esquema teórico, un sistema de una realidad que se elabora para facilitar su entendimiento y entonces esto me trae al concepto de modelo en el mundo académico. Existe un mundo real, que ahí está, que cada quien interactúa con él de diferentes maneras. Para explicar las cosas utilizamos modelos que representan o intentan representar el mundo real. Por ejemplo, esta diapositiva tiene palabras, tiene flechitas, tiene curvas, pero donde dice mundo real, pues nada más son las dos palabras que dice mundo real, no es el mundo real. Perdón la insistencia en esto, pero los modelos son las maneras como explicamos las cosas. Por ejemplo, pensando ahorita, algunos modelos para el levantamiento de pesas que tienen que tomar en cuenta una serie de cuestiones de física, de estructura del ser humano y de los fenómenos que ocurren al levantar un objeto pesado. Entonces, esto lo reitero porque los modelos, cuando en las noticias o nuestros colegas o algunos funcionarios dicen, vamos a usar un modelo híbrido, lo correcto no es hablar de modelo, sino hablar de modalidad. Cuando hablamos de modelos nos referimos a algo más profundo, más abstracto, más sofisticado. Entonces, por ejemplo, aquí está, un modelo es una parte simplificada de la realidad, hablando de aprendizaje en línea, y este modelo puede ser material, idealista, gráfico, abstracto, puede ser una imagen, una foto, puede ser un modelo tridimensional impreso con una impresora de tercera dimensión. Al final del día es un resumen de los principales aspectos del original, ya que extrae partes esenciales de la realidad para que la podamos entender. Entonces, tienen tres características. Una de ellas es la representación. Un modelo representa al original. Por ejemplo, el cuadro de la Mona Lisa. No es la Mona Lisa. La Mona Lisa ahorita ya se la comieron los gusanos. Ya no existe como persona, ¿eh? Sin embargo, el modelo plasmado por Leonardo da Vinci en la pintura, ahí está puesto. El David de Miguel Ángel y cualquier cosa que ustedes se quieran imaginar, tanto en arte como en deporte o en la práctica de su profesión. No necesariamente es una contraparte de algo físico, también puede ser una premisa, una hipótesis. La salud. La salud es el bienestar biopsicosocial del individuo y la ausencia de enfermedad. Entonces, eso es algo abstracto.
Lo representamos con esta definición de la OMS de lo que representa la salud, dentro de lo cual está la salud física, pero al final del día es nada más una representación. La segunda característica es la reducción. Sus atributos son solo una parte de los atributos del cuerpo original. Si yo quiero representar a la UNAM, pues puedo poner una imagen de un puma y eso puede representar a la UNAM, pero no es toda la UNAM. La UNAM es más cosas que una imagen de un puma. Y el pragmatismo, uno tiene que reemplazar hasta cierto grado el original pero para el fin que se requiera. Si yo quiero explicar a unos atletas algunos principios de cómo prevenir fracturas de fatiga o fracturas por traumatismo, pues tengo que hacer un modelo de un hueso, que puedo hacerlo muy sencillo, con un dibujo o con un hueso de pollo y romperlo y vean cómo se ve el hueso cuando se rompe, etcétera, o con alguna reproducción tridimensional en realidad virtual. Entonces, todo esto se los comento porque en educación le llamamos modelo a cosas como la que están en la diapositiva. Este sí es un modelo. Es uno de los modelos más usados en educación en línea, diseñado por unos canadienses. Ya tiene más de 20 años. Hay publicados miles de artículos académicos que validan el modelo. Estos círculos que se ven es el modelo, pero sí existe en la vida real. Se llama comunidad de indagación y me gusta mucho porque tiene 3 presencias. Por eso me choca cuando hablamos de educación no presencial, igualándola con la educación en línea. A veces hay más presencia en una educación en línea que en una interacción cara a cara, como en las familias donde no se lleva nadie y se pelean el marido y la mujer, los hijos no se hablan, qué sé yo. Entonces, en este modelo hay una presencia cognitiva, que es el proceso mental que utilizan las personas para interactuar, pensamiento crítico, diálogo, etcétera. Está la otra presencia que está abajo, que es la presencia del profesor o del docente o del facilitador o del coach, que le da estructura al proceso, que no deja nada más que las cosas vayan a libre albedrío, sino que ayuda a los estudiantes siguiendo el plan de estudios, planteando una evaluación apropiada, comunicándose con los estudiantes con frecuencia, etc. Y la otra presencia que estamos acostumbrados a pensar que no se puede hacer en la educación a distancia es la presencia socioemocional. Sí existe y existen una serie de recomendaciones para utilizarla mejor. Entonces, la combinación de estos 3 círculos nos da el cuadrante del centro donde intersectan, que es la experiencia educativa. Entonces, esto es un modelo porque tiene una serie de supuestos o de premisas, de verdades propias que hacen que uno diseñe lo que voy a hacer, que puede ser enseñar los conceptos básicos de primeros auxilios hasta las cosas más sofisticadas de física cuántica. Y reitero, decía este hombre John Dewey, que es uno de los grandes de la educación del siglo pasado, que la educación no es esta cosa artificial que diseñamos nada más con planes y programas de estudio, sino que educación en su concepto más amplio es la vida misma, por eso es tan difícil de definir. Y como parte decimos, es que este año perdimos mucha educación. Pues algunas cosas no las aprendimos, algunos subimos un poco de peso, otros bajaron de peso porque tuvieron más tiempo para hacer ejercicio al no tener que usar el medio de transporte público y pasarse 2, 3 horas viajando al lugar de trabajo y de regreso. Pero todo lo que vivimos nos ha dejado un aprendizaje del cual tenemos que trascender. Por eso el reto de que ya estamos enfrente del nuevo ciclo escolar que empezará después de las vacaciones de verano. Y esto es lo que vemos todos los días en las noticias. Esto es del año pasado. Desde el año pasado estamos con este numerito. Todas las instituciones utilizarán un modelo híbrido de la educación post-COVID. Y es ahí donde, por eso le dediqué varios minutos a hablar de la diferencia entre modelo y modalidad, porque no es lo mismo. Si
si sobreestimamos la modalidad y decimos nada más porque vamos a utilizar una modalidad híbrida, ya con eso se resolvió la cosa, pues no, como mostraré a continuación. Y decía este escritor español, el uso indiscriminado de un término no sería grave si las palabras no fueran un instrumento para analizar la realidad, pero lo son. Sus significados indican senderos abiertos en las cosas que las hacen transitables. Y las palabras van creando la realidad. Y eso lo vemos con nuestros gobernantes, con el expresidente de Estados Unidos, el presidente de Rusia, van creando una realidad que pues forman con términos, con palabras. Y yo creo que en educación sí tenemos que cuidar lo que decimos, porque si no decimos cosas sin saber exactamente qué queremos decir. Y entrando pues ya al tema de híbrido, hay una enorme lluvia de palabras del término. Blended, que es el término en inglés original. Híbrido, semipresencial, mixto, high flex, que es uno nuevo, combinado, mezclado, ad infinitum. Cada mes sale un nuevo término del montón de gentes que está haciendo esto en todo el planeta y nos ahoga con los términos porque, y eso sí se los garantizo, ustedes juntan a 5 o 10 expertos de educación a distancia, educación en línea, no se van a poner de acuerdo en qué quiere decir esto. Entonces, es parte del reto que tenemos como sociedad porque entramos en esta torre de Babel de qué vamos a hacer. Y si la Secretaría de Educación Pública dice, vamos a utilizar la modalidad híbrida, pues cada quien lo puede entender de manera diferente. Entonces, entremos ahora a la palabra híbrido y me remito de nuevo al diccionario de la lengua española. Ahí vienen varias definiciones, no las voy a leer todas. A los que estamos en ciencias de la salud nos cae muy gorda la palabra híbrido. Se oye feo, es incómodo porque lo asociamos en biología con algo que no puede procrear, ¿me entienden? Eh, y cuando uno googlea híbrido, y googlear ya es un verbo en muchos diccionarios, el primer hit que sale es el modelo híbrido de Toyota, de lo que está abajo en la 4, de un motor y un vehículo. Entonces, la palabra híbrido es mezclar cosas de diferentes naturaleza. Y es aquí donde tenemos el reto extra de que nos comunicamos nosotros en español. El español es nuestra vía de comunicación en México. Entonces, este autor, Aretio, que es uno de los latinoamericanos más famosos en educación a distancia en el mundo, en este número completo de esta revista hace 3 años, habló del tema. Y ustedes ven ahí que inclusive en el título le pone blended. En traducción literal, blended es mezcla. A las licuadoras en inglés les llaman blenders, porque mezclan. Entonces, él dice, ¿cómo le llamamos? Aprendizaje combinado, mixto, híbrido, amalgamado, anexado, entreverado, entretejido, convergente, integrado, dual, bimodal o semipresencial. Hay gente que no se quiere despeinar mucho y nada más habla de blended learning para referirse a cualquier combinación. Y uno de los mejores libros que hay del tema es el que está en la diapositiva. Me gusta mucho porque utiliza este concepto relativamente moderno, ¿no? De la disrupción. Disrupción es cuando algo llega y transforma radicalmente el escenario de la realidad que existe. Por ejemplo, pues los modelos de Uber con los taxis y la educación en línea con la educación en general. Entonces, en este usan el concepto de innovación disruptiva y yo prefiero en español, y ahorita les diré por qué, hablar de enseñanza mixta, para no andar bueno, adornándonos con palabras que se oyen así como muy nice, muy domingueras. Voy a usar blended learning, o voy a usar e-learning, o voy a usar aprendizaje híbrido. Entonces a uno se le quedan los ojos de plato. Esta definición es muy completa y es de las que más me gusta. Entonces, es un programa de educación formal en el que el estudiante aprende con enseñanza en línea en alguna parte, que puede ser poco, regular o mucha, y en el cual el estudiante tiene algo de control
sobre el tiempo, el lugar, el camino y el ritmo. Y, además, el estudiante aprende bajo supervisión en un espacio físico fuera de su hogar, en este caso la escuela, el campus. Y ambas modalidades es el tercer componente de la definición. A lo largo de todo el camino de aprendizaje del estudiante, están conectadas. ¿Qué es el chiste de esto? La conexión entre las primeras dos partes de la definición están conectadas para proveer una experiencia de aprendizaje integrada, que no sea nada más pura improvisación. Entonces, no voy a entrar en detalle de los tipos, porque aquí viene un esquema planteado en este libro de estos 4 tipos, pero actualmente ya se han descrito más de 17. Algunos autores dicen que puede haber cientos de tipos de aprendizaje mixto y eso sería una locura. Yo creo que nosotros tenemos que centrarnos en que es cierta combinación, porque como dicen aquí, si estás involucrado en educación en línea y estás confundido por la terminología, no estás solo. Entonces, si así están los expertos o estamos los expertos del tema, pues imagínense cómo está el resto de la sociedad. Ups. Entonces hay una tendencia a tratar de unificar esto. La UNAM, desde el año pasado, somos miembros de esta organización que se llama EDUCAUSE. Es una organización internacional con base en Estados Unidos, donde se plantean una enorme cantidad de recursos. Al ser miembros, es cuestión de que se registren ahí y que elijan la institución de la que son miembros, la UNAM, y tienen acceso a un montón de material y de videos, de actualizaciones, y yo creo que lo más importante es de networking, ¿no? De personas que tienen intereses comunes con los cuales pueden ustedes discutir el tema. No estoy seguro, pero debe de haber redes para discutir el tema del deporte y del aprendizaje de la cultura física y de la educación física. Entonces los invito a que exploren esto. Somos miembros, reitero, desde el año pasado. Y esta organización produjo este reporte, que es un reporte que le llaman el reporte Horizonte. Y este es el de este año. Entonces, este está muy bonito porque, bueno, es gratis y plantea todo lo que hay de nuevo en enseñanza y aprendizaje. Sugiero que si alguno de ustedes está involucrado de cualquier manera en alguna cuestión docente o de educación, lo descarguen, le echen un vistazo porque viene pues, lo que está ocurriendo en el mundo y el potencial de las cosas que hay que hacer. Y este último este acaba de salir el mes pasado. Está muy padre porque lo produce OLC. OLC, como dice ahí en la diapositiva, es el Consorcio de Aprendizaje en Línea. Es una organización internacional donde plantean muchas cosas. Y aquí proponen cómo planear el futuro mixto o mezclado. Y basado en evidencia, porque utilizan lo que está publicado en la literatura científica. Entonces es un documento muy bonito y plantea este esquema que me gusta mucho y que es muy claro, ¿no? La enseñanza mixta tiene estas 4 dimensiones que están en la diapositiva. Ven primero la dimensión tecnológica. Puede ser tecnología nula o escasa o tecnología abundante. Después está la dimensión temporal, que es en tiempo real o sincrónico, como nosotros ahorita, que estamos a la misma hora conectados, o a lo largo del tiempo o asíncrono. Es decir, si esto lo graban, que dentro de un mes alguien lo pueda ver, pues ya sería asincrónico. Espacial es la tercera dimensión, que estemos en el mismo espacio o remoto o distante. Yo no sé en dónde están todos ustedes ahorita. Alejandro, me imagino que está ahí en un auditorio que se ve muy formal. Algunos seguramente están en su casa y seguramente si hay gente que está fuera del Valle de México. Entonces esa es la 4ª dimensión. Y la 5ª, que es la más importante desde mi punto de vista, es la cuestión pedagógica, que puede ir desde algo que está muy centrado en el profesor, se hace nada más lo que el profesor dice, todo gira alrededor del docente, hasta algo que está muy centrado en el alumno. Entonces,
Pongamos un ejemplo. Yo puedo tener algo que tenga mucha tecnología, como nosotros ahorita. Estamos en computadoras de diferentes potencialidades, memoria, procesador, etcétera. Pero caray, si están conectados a Zoom, tienen tecnología abundante y tienen acceso a Internet. Y además, su computadora puede utilizar este software de videoconferencia que se llama Zoom. Entonces, caray, Zoom tiene muchas cosas muy padres. Entonces, estamos del lado derecho. En términos de temporalidad, ahorita nosotros estamos del lado izquierdo, estamos en tiempo real. Yo estoy hablando y ustedes me están oyendo en el momento. En términos espacial, pues estamos dispersos. Como les dije, algunos de ustedes pueden estar en otro lado del planeta. Y la parte de abajo, esa es la que es, todas son importantes, pero la de abajo tiene un lugar especial en mi corazón, porque por eso me dediqué a la educación. El modelo pedagógico que tenemos que usar no debe de ser tan centrado en el docente. Esto que estoy haciendo ahorita con ustedes es una conferencia magistral, que es por naturaleza, es una actividad en la que un experto, entre comillas, habla y ustedes escuchan, toman nota, pueden hacer preguntas en el chat o platicar entre ustedes. Pero eso es muy centrado en mí. Yo preparé esta plática pensando, caray, ¿qué será bueno decirles a responsables de deporte? Hubiera sido mejor si la hubiera centrado más en el alumno, y aquí, perdón la analogía, que ustedes fueran los alumnos que son los que están escuchando mi plática, que les hubiera hecho una encuesta para ver qué saben del tema, qué les interesaría saber, para que toda la conferencia estuviera más ad hoc a sus necesidades personales. Entonces, este es así como lo que uno quisiera, que hubiera tecnología, que hubiera también asincronía en lo temporal, por eso los puntos están en medio, que pudiéramos estar unos tiempos en el mismo espacio, otros tiempos remotos, porque todos lo hemos vivido. El trabajo en línea en casa tiene su lado oscuro, pero también tiene su lado padrísimo de que tú puedes entrar a una junta y salir a la otra sin necesidad de viajar, salir, ir al coche, el tráfico y buscar lugar de estacionamiento, que ya ven que la UNAM no es nada sencillo. Y la parte pedagógica que sea más centrada en el estudiante. Entonces, prefiero usar la palabra mixto porque la universidad en nuestra normatividad así la definimos. En el artículo 5 del Reglamento General de Estudios Universitarios dice claramente, los estudios universitarios podrán impartirse en modalidades, no dice modelos, está bien nuestro reglamento ahí, modalidades presencial, abierta, a distancia o mixta. El problema es que no define qué es cada una. Bueno, puede ser problema desde el punto de vista de que yo quiero que me la definan normativamente, o puede ser ventaja desde el punto de vista que nos da un abanico de opciones de cómo podemos aterrizar la cosa híbrida. Entonces, llamémosla mixta en la UNAM, aunque se oiga menos elegante. Al final del día, el secreto está en cómo mezclamos las actividades que son cara a cara y las actividades que son a distancia. Estamos listos para la modalidad mixta de esto que estábamos antes de la pandemia, la foto de arriba, a esto de tener actividades en casa, en grupos, en aulas y con algunos estudiantes en casa. Esto no pretendo que lo lean todo, es nada más para ejemplificar. Esto es del año pasado, cuando estaba esta incertidumbre de qué diablos vamos a hacer en el otoño. Entonces, estos investigadores plantearon 15 opciones diferentes de cómo regresar en el otoño. En Estados Unidos les está cantando otro gallo ahorita porque allá la vacunación ha avanzado de manera impresionante y además ya muchas escuelas decidieron que si tú quieres ir al campus en el otoño, tienes que venir vacunado. Entonces, eso es un reto fuerte para nuestro país y todos estos escenarios plantean, inclusive se convirtieron en un libro. Este es un libro muy bonito que es gratuito en el proyecto MUSA de la Universidad Johns Hopkins, donde vienen descritos con detalle estos escenarios hablando de la universidad de baja densidad. Lo que sí, las cosas multitudinarias, híjole, pues habrá que ser muy cauto con ello. Nuestros grandes auditorios ahorita
se sienten como dinosaurios porque es difícil utilizarlos. Y el reto es que hay un montón de tipos, como les dije hace rato, de aprendizaje mixto, y cada autor se inventa su nueva clasificación. Entonces, imagínense, por ejemplo, esta. Este es un tipo de modalidad híbrida que se llama High Flex. Es lo máximo para el estudiante. Entonces, imagínense, está la semana 1, la semana 2, la semana 3, OL quiere decir en línea, F2F quiere decir cara a cara. Y el estudiante decide cuál camino lleva, en qué momento asiste a la en línea, en qué momento asiste en la cara a cara. Imagínense eso en nuestro país, en nuestro medio, servicios escolares de nuestras universidades se les ponen los pelos de punta y vean el ejemplo de una universidad gringa, ¿no? De una universidad norteamericana, perdón, en la que el término clases híbridas llega un estudiante y le dicen, tienes tu curso, y aquí están todas estas modalidades del curso. Híjole, ¿cuál escoges? Está la de cara a cara en un extremo y la de en línea total en otro extremo, pero hay un montón de variantes que imagínense a sus profesores. Imagínense un profesor en el aula, con algunos estudiantes en el aula y algunos estudiantes en casa. Si utilizan, por ejemplo, Zoom, imagínense lo que se requiere de conectividad en el aula, que muchas de nuestras aulas no la tienen, y hay que atender a los estudiantes que están en su casa y también a los que están ahí. Entonces, la cacofonía de sonidos cuando las gentes abren los micrófonos, imagínense lo complicado que es eso. Por eso algunas personas que lo han vivido dicen que es complejísimo, que ellos prefieren algo más sencillo, o todo cara a cara o todo en línea, eh, o algunas cosas en línea, porque entonces puedes tener lo peor de los dos mundos. Tener unos estudiantes cara a cara en el aula, que no los atiendes bien porque tienes que estar con un ojo al gato y otro al garabato en los que están en Zoom o en Webex o en cualquier videoconferencia, y tienes que atender a todos igual, porque todos tienen el mismo derecho a una buena educación. Entonces, imagínense todo lo que implica para contestar preguntas, para revisar exámenes, para interactuar con los estudiantes. Los micrófonos, las características acústicas del aula, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber escenarios híbridos o mixtos muy feos tanto para el profesor como para los estudiantes. Y otro de los grandes retos, ya estoy cerca del fin de la plática, es la brecha digital. Lo que ha hecho COVID, esto es del año pasado, es agrandar la brecha digital, porque las computadoras no son gratis, ¿no? En una encuesta que acabamos de hacer, pues más de la mitad de los profesores de la UNAM compraron nuevo equipo para poder atender esto desde sus casas. Eso no es trivial. El comprar una computadora no es una inversión menor, ¿no? Y como me dice la diapositiva, con más de 3 billones de personas en aislamiento, el estatus de los escenarios digitales ya cambió de una comodidad a una necesidad y está en nuestra Constitución, ahí está plasmado y dice claramente. Ahora hay que cumplir la Constitución para que todos tengamos buen Internet. Y de este investigador de MIT de Estados Unidos, de los expertos en el tema, plantea, todo mundo ha vivido la pandemia diferente. Para algunos jóvenes el aprendizaje ha estado espantoso, pero para otros han aprendido mejor. Es decir, no hay esta generalidad de que todo el mundo lo vivió mal. Y al final del día tenemos que utilizar lo que existe en la literatura académica. La mayor parte de ideas sobre la enseñanza no son nuevas, pero no todos conocen las viejas ideas. Para aprender natación, yo me puedo aprender el libro de cómo nadar, puedo pasar con 10 un examen de opción múltiple de cómo nadar, pero si me avientan al mar me ahogo. Eso es lógico, eso lo sabemos desde siempre, que para aprender realmente las cosas hay que hacerlas y hay que vivirlas. Eso no es nuevo. Entonces, tenemos que ver cómo utilizamos estas evidencias en nuestra enseñanza, como planteo en este artículo que está en la diapositiva, de utilizar cada vez más lo que se publica en la literatura. Y pongo un ejemplo breve que no pretendo que lean el detalle. Esto es una cosa que se llama metaanálisis. Combina cada renglón
de la figura es un trabajo de investigación publicado en la literatura científica. Aquí hay más de 50 trabajos de investigación y el forest plot se le llama forest como bosque porque se ven así como ramitas de árbol, el dibujo que está a la izquierda. Pero básicamente, y agrandando el resultado, toda la investigación que existe publicada en el mundo ha documentado que en términos de aprender conocimientos, el aprendizaje mixto comparado con el tradicional es mejor y no nada más poquito mejor, mucho mejor. Ese 1.07 que viene en la diapositiva es un tamaño del efecto muy fuerte educativo. Entonces el mensaje es muy claro. Se aprende mejor con aprendizaje mixto que nada más con aprendizaje cara a cara. Entonces hay que mezclarlas, pero hay que mezclarlas bien. Y yo creo que se puede lograr. Esto lo hicimos en la Facultad de Medicina con el doctor Graue cuando era director, cuando hicimos el plan de estudios. Esto se debe de lograr desde la creación de un plan de estudios y un currículo. Se tiene que integrar cómo quieres que se aprendan las cosas. Esto fue para implementar el curso de informática biomédica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahí ven en el título, un programa de aprendizaje mixto a gran escala, desde el diseño del currículo, del plan de estudios, de cada actividad educativa, de cada sesión, llevaba metida la premisa de que esto tenemos que hacerlo blended, mixto, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos institucionales que tenemos. Y la necesidad de Internet, ¿no? Antes de COVID teníamos muchas necesidades, ahora después de COVID, no sé cómo la vivan en su casa cuando se va la luz y se descompone el Internet, cualquier cosa, es una tragedia familiar, ¿no? Porque antes, durante y después de la pandemia, yo recuerdo en enero del año 2020, si tú ibas a un centro comercial o a un restaurante, todo mundo estaba en su celular. Y después en marzo que nos separaron y nos confinaron, ¿cómo anhelo regresar al contacto físico y ahora vuelvan a ir a los centros comerciales y todo el mundo está metido con la cara en la pantalla? Entonces, las pantallas ya forman parte de nuestra vida, hay que tratar de utilizarlas. Y el mismo Justin Resch que comenté hace rato dice que la tecnología por sí sola no transforma esto. Si le compramos computadoras a todo mundo, el mejor software, eso no lo resuelve, porque aquí está la educación hace más de 5 siglos, en la derecha está la educación a principios del siglo pasado, aquí está a principios de este siglo, y aquí estamos ahorita, y como dicen algunos expertos de esto, una y otra vez las culturas, los sistemas, las tradiciones doman a la tecnología, porque a pesar de esto, ahí está el niño que se sigue durmiendo, aunque esté en Zoom, ¿no? Y más si tienen la cámara apagada. Entonces, no es nada sencillo, hay que aprender a usar estas herramientas. Hay muchos recursos en línea, esto lo voy a pasar, les mando la presentación para que tengan acceso a las ligas. Este es el mejor libro que he visto de cómo enseñar con Zoom. En un año ya sacó una segunda edición y cuesta como 100 pesos en Amazon, ¿no? Entonces, les sugiero que lo revisen porque el uso de estas cosas requiere usar principios educativos para que se utilicen mejor. Y educación que incluye enseñanza, aprendizaje y evaluación, no es un fenómeno lineal, son múltiples caras de la misma moneda. Por ello, el doctor Graue el año pasado creó la coordinación en la que actualmente tengo el placer de dirigir de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia para trabajar con las entidades académicas en todo lo que dice en la diapositiva, ¿no? Y si ven, allá va de metodologías educativas, evaluación, etcétera, pero abajo le pusimos propiciando la intermodalidad. Cuando digo intermodalidad me refiero a que estas modalidades que dijimos, cara a cara, híbrida o en línea total, interactúen, se conozcan, se hablen. Entonces, en eso es lo que estamos metidos ahorita. Se congeló, ahí está. 4 recomendaciones para la enseñanza en este otoño. Asignen trabajo en clase y tareas de manera juiciosa, alineados con metas de aprendizaje claras. La principal queja de los estudiantes en todas las encuestas es que los maestros en línea les dejan más tarea que la que les dejaban antes.
creen oportunidades de comunicación estudiante-docente, principalmente para los nuevos. En la encuesta que acabamos de hacer, que respondieron ya más de 17,000 estudiantes de toda la UNAM, nos dicen que el principal defecto que le vieron es que sus profesores no se comunican bien con ellos. Entonces, algo tenemos que hacer. Así la sienten ellos. Facilitemos el éxito de los estudiantes, esto de crear comunidad virtual a través de la comunicación y colaborar compartiendo materiales y éxitos. Ustedes al rato en otras sesiones de este día o en sus reuniones compartan sus fracasos, sus éxitos, cómo lo hicieron para generar espacios para que los demás hagan y aprendamos, ¿no? Y hay una serie de documentos de recomendaciones, esta me la paso rápido, hay un curso masivo en línea para que aprendan a cómo pasar su curso a distancia, de cara a cara, y esto es gratis para todos los profesores y estudiantes de la UNAM, entrando a los MOOCs que tenemos en la dependencia, y hablar con los estudiantes. Nada sobre mí sin mí es increíblemente relevante y más ahora. Tenemos un programa de televisión de tertulia de educación a distancia, ahora de educación superior, donde hablamos de todos estos temas. Ahí están todos los videos que hablamos de evaluación, híbrido, exámenes en línea en casa. Y tenemos programado hacer un programa del deporte y la educación física en la época de la pandemia. Después los contactaré para ver si alguno quiere participar. Decía Oppenheimer, la diferencia entre un optimista y un pesimista es que el optimista piensa que este es el mejor de todos los mundos posibles y el pesimista teme que tenga razón. Hay que disfrutar el trabajo y divertirse con lo que hacemos, porque si recuerdan la película Matrix, cuando aprendió Kung Fu, Judo, Jiu-Jitsu, pues nada más le enchufaron un cable en la nuca y ya, ¿me entiendes? Pero pues, si así fuera, pues no se necesitarían las universidades, pero no, tenemos que vivir la educación. Y como docentes, ustedes como encargados de cuestiones de deportes, pues sí, yo puedo decir que nado muy bien, pero a ver, aviéntate al alberca y a ver cuánto haces en cruzar los 100 metros. Y aquí están muchas de las cosas que están viviendo de educación física a distancia. Se abre esta puerta de optimismo con las vacunas. Tenemos unas vacaciones de verano que espero que nos sigamos cuidando. Aquellos que no se han vacunado, ojalá lo logren hacer y regresar con más bríos al trabajo en agosto, porque, como dijo Goethe, el saber no es suficiente, debemos aplicar, y el querer no es suficiente, debemos hacer. Pues muchísimas gracias, estoy en el tiempo según mi reloj y pues estoy a sus órdenes.